tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, espero que en el transcurso de esta tarde pues salgan temas interesantes, que sea un debate intenso y a la vez constructivo. Y bueno, ya saben que el tema que nos han traído aquí es la ley de caza que acaba de aprobar el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha este pasado 9 de enero. Y bueno, que ahora se ha abierto un plazo de presentación de enmiendas que se abrió, que precisamente además termina mañana. Entonces, quién sabe si de este foro además pueden salir nuevas ideas para estas enmiendas. Bueno, voy a empezar presentándome, ya que soy la que estoy hablando. Soy Rosa Martín Tristán, periodista científica y ambiental. Y bueno, es un placer que me hayan invitado para participar de moderadora de este acto, ¿no? Y bueno, quería hacer un pequeño preámbulo, que supongo que mucha de la gente que ha venido a este acto pues ya lo conoce, ¿no? Pero bueno, un pequeño preámbulo contando en qué situación está ahora mismo la ley de caza, los pros y los contras por los que se ha aprobado esta ley, ¿no? Y voy a empezar un poco resumiendo muy rápidamente la justificación desde el gobierno castellano manchego para aprobar esta ley, ¿no? Palabras que ha dicho Leandro Esteban, portavoz de este gobierno. Esta ley va a tener un gran carácter social, puesto que favorece y facilita la caza a los aficionados de los municipios rurales y además garantiza la conservación de la naturaleza, la mejora genética y sanitaria de las especies. Esta es una de las justificaciones por las que se ha modificado la legislación que hasta ahora había sobre la caza. Otra es el argumento económico, del que se ha hablado mucho, que generará mucho empleo, que va a aumentar el crecimiento económico de la región, va a generar millones de euros de riqueza para Castilla-La Mancha. Otra justificación, que hay exceso de animales en los montes y que tiene que haber una gestión de estos animales y que la caza forma parte de esta gestión, ¿no? Y otra también, que hasta ahora había muchísima burocracia en la gestión de los cotos de caza y que bueno, lo que se quiere precisamente con esta legislación es eliminarla, ¿no? Pero bueno, no todos opinan igual y se montó una plataforma, que es la Plataforma contra la Ley de Caza, que aglutina numerosas organizaciones ecologistas y de índole social, y que no consideran que sea necesario que se cambie esta ley cuando la otra tenía apenas 20 años de vigencia, o por lo menos que no se cambie en el modo en el que se ha hecho, ¿no? Y bueno, hay una serie de medidas especialmente polémicas que son las que han denunciado y que algunos artículos que luego nos comentarán aquí nuestros ponentes, algunos de los más polémicos, ¿no? Y bueno, pues ahora ya sin más dilación, porque creo que esos puntos será mejor que nos los toquen ellos a lo largo de sus intervenciones, os voy a presentar a los que tenemos aquí en la mesa. Voy a empezar por aquí. Tenemos a Miguel Ángel Hernández Soria, que es miembro de la organización Ecologistas en Acción y además es miembro también de la Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Biólogo de formación, si no me equivoco. Lleva muchísimos años peleando por el medio ambiente en esta comunidad. Luego, aquí a mi izquierda, Manuel Alonso Huert, que nos ha comentado que no tiene nada que ver con el ministro de Educación, pero comparte el apellido, ¿no? Sí, es presidente de la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, que es una organización que me comentaba que tiene ahora mismo más de 100.000 socios en todo el territorio nacional, está presente en 14 autonomías y aglutina como a 1.500 organizaciones de cazadores, ¿no? Y bueno, son una asociación de cazadores, pero que ellos se definen como garantes de la custodia del patrimonio natural cinegético como elemento para la preservación y recuperación de los hábitats. Y bueno, luego queremos que nos cuente más sobre esta organización y su trabajo, ¿no? Eduardo Coca Vita, le tenemos aquí, cazador y articulista cinegético. De hecho, es un gran escritor que recibió un premio, el premio Jaime de Foxa, por uno de sus relatos, Foxa, con acento, El cazador y la noche, gran aficionado a la caza y además, bueno, durante un tiempo fue el director de
del Instituto Nacional de Meteorología, que no tiene que ver con este tema, pero que bueno, que también está en su haber. Y aquí a mi derecha, Carlos Cano Domínguez, de WWF España, una de las grandes organizaciones también ambientales de este país, que además desde esta organización lleva muchos años trabajando en un programa que va contra el veneno, ¿no? El problema del veneno que mata a tantísimos animales en el campo, y bueno, que es un experto en la materia. Y bueno, pues para empezar, claro, la primera pregunta que me gustaría que cada uno de vosotros me diera su opinión, ¿no? Es ¿qué valoración hacen de esta ley de caza, esta nueva legislación que va a regular la caza? Y bueno, podríamos empezar contigo, Miguel Ángel, que nos cuentes, y luego que cada uno pues nos haga así una primera visión de qué valoración hace, ¿no? Bueno, pues lo primero, buenas tardes, y decir que bueno, pues estoy encantado de poder estar en este debate y poderme encontrar pues con cazadores que son expertos en la materia y poder discutir de tú a tú sobre la ley de caza, ¿no? Ese es un debate que en Castilla-La Mancha se nos ha hurtado, porque la ley, uno de los defectos que tiene es que no ha sido suficientemente debatida entre todos los agentes ambientales y sociales, y también, por qué no decirlo, políticos, que deberían haber sido consultados a efectos de su aprobación, y el poder tener este foro y poder tener esa discusión, que esperamos también que sea fructífera, pues para nosotros es un placer, y bueno, es algo que realmente teníamos ganas de que ocurriera, ¿no? Bueno, la postura de la plataforma en torno a la ley de caza está bastante clara. Ya evidentemente el nombre propio de la plataforma pues está dirigido a un objetivo muy concreto, que es intentar parar esa ley. Y no es un objetivo caprichoso, es algo que está meditado entre más de 40 organizaciones que formamos ahora la plataforma, y que tiene que ver con el contenido de la ley. La ley, hay que decirlo, es una ley muy amplia, tiene más de 80 artículos, diferentes disposiciones que modifican además otras leyes, y es bastante compleja, y resumir a lo mejor en pocas palabras nuestra postura es un poco complicado, pero para empezar a hablar, ¿no? A nosotros lo que nos ha preocupado en primer término no es tanto lo que tiene que ver con la caza, sino lo que no tiene que ver con la caza, pero esta ley le afecta, ¿no? Entonces, bueno, la caza es una actividad que se da en el medio natural, pero no se da de forma aislada. Como tantas otras actividades que se dan en el medio natural, pues tiene una relación pues, con otros usos, con otras actividades, con otras situaciones que se dan en ese medio, ¿no? Desde pues, el uso que podemos hacer el resto de ciudadanos, cazadores y no cazadores de ese medio natural, hasta la interacción que pueda tener con la conservación de la naturaleza y con el equilibrio natural. Nosotros, al contrario de lo que piensa la Consejería de Agricultura y que piensa este Gobierno, creemos que esta ley es negativa desde el punto de vista social, porque afecta negativamente a otras actividades económicas por elementos que contiene su articulado y que limitan esas prácticas en días de caza, por ejemplo, y en días previos a la actividad cinegética. Creemos que va a poner más cortapisas al uso público del monte, porque incrementa infraestructuras como pueden ser los vallados, y creemos también que va a afectar negativamente al medio natural, porque, y lo dice el propio preámbulo de la ley, esta ley está pensada para impulsar la caza como actividad económica, no como una actividad, digámoslo así, deportiva, que se deba desarrollar de forma sostenible y en equilibrio con su entorno, sino para sacar rendimiento económico. Y rendimiento económico y equilibrio natural son dos cuestiones que no mezclan, son el agua y el aceite. Luego tendremos más ocasiones, creo yo, de poder profundizar más en estos aspectos. Pues, bueno, primero muchas gracias también, le digo a Miguel Ángel por contar con nosotros. Yo sé que alguna que otra organización, incluso dentro de la propia mía, me han dicho que cómo venía a hablar con los ecologistas, y a mí me encanta hablar con los ecologistas. Pues yo creo que nosotros los cazadores tenemos algo dentro como ecologistas, ¿no? Por lo menos cuidadores del medio natural, aunque algunos sean lo contrario. Yo fui directivo de la Federación de Caza, pero bueno, junto con otros compañeros, pues vimos que la caza no tenía que ir por el camino del deporte. Entendíamos que la caza no era deporte, y entonces, bueno, nuestra organización surge en todas las comunidades autónomas de forma voluntaria, algo sin ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Todos pensábamos que la caza
había que defender una caza social, la caza tradicional y siempre al margen del deporte y al margen del comercio. Lo que queríamos era defender una caza pura y dura, tradicional, como la hemos conocido siempre en nuestros pueblos, que creo que el Eduardo también lo habrá conocido, y eso es lo que nosotros queremos defender. ¿Qué pasa? Pues, bueno, yo sé que es muy difícil hablar sobre todo con algunos ecologistas, no con todos, pero creo que aquí podemos entenderlo. En cuanto a la ley, cuando me habló Miguel Ángel, él sabe que cuando ya salió el proyecto inicial, pues hablé con él, porque hay cosas que a nosotros no nos gustaban de esta ley. La ley en términos generales, comparándola con otras autonomías, bueno, es muy similar en algunos aspectos, es mejorable por supuesto, pero hay algunos aspectos que nosotros no admitimos. Entonces, por ejemplo, no admitimos el tema de vallado, no admitimos el tema de granja, no admitimos el tema de sueltas, ¿vale? Eso para nosotros no lo vemos, porque acabamos con la caza, precisamente con esa caza sostenible, y acabamos con las especies en general. Eso es lo que nosotros entendemos. Y después entendemos que de social tienen, leyéndola bien y parándome bien, es verdad que pretenden que se cumpla un fin social, pero es verdad que yo creo que a las sociedades de cazadores le hacen un flaco favor, a las sociedades de cazadores, y es verdad que se potencia mucho con respecto a otras autonomías la caza comercial, y eso es lo que nosotros no vemos bien en principio. Hay otras cuestiones que ustedes plantean en sus quejas que nosotros posiblemente no estemos de acuerdo, quizás porque desconozcáis cómo funciona el cazador o cómo somos los cazadores realmente y qué hacemos cuando salimos al campo. Hay una serie de cosas que se están diciendo que creo que eso sí lo podemos debatir y yo creo que al fin llegaremos a razón. Yo creo que podemos llegar a razón. Y eso era un poco el por qué he venido aquí, no por otra cosa. Pues nada, Carlos, cuéntanos un poco tú cómo lo ves, cómo ves esta ley de... Sí, bueno, yo primero decir que vengo aquí como representante de WWF, pero también como cazador, porque yo también soy cazador. Aunque yo no digo la palabra esta de los cazadores, ¿no? Como si todos los cazadores fueran iguales, ¿no? Porque hay cazadores y hay muchos tipos de cazadores, ¿no? Algunos hacen una diferenciación entre 3 tipos de cazadores, otros entre 5, otros entre 10. Bueno, podríamos sobre eso luego profundizar, ¿no? Según, digamos, qué mentalidad tengan, cómo se comporten y qué tipo de caza practiquen, etc. Entonces, bueno, para mí, yendo al grano, esta ley de caza se ha fabricado pues, básicamente para los intereses del sector más intensivista, para los intereses del sector que está ligado a ese negocio de la caza comercial y de la caza de granja. Y el problema que vemos es que eso ya lleva a incumplir un principio general que está reconocido en la normativa básica, en la normativa europea, en la normativa de las propias comunidades autónomas, incluyendo las leyes de caza, es que la regulación de la caza no puede estar por encima de lo que es la conservación de las especies ni del equilibrio natural. Y entonces en esta ley parece que se quiere contentar a todo el mundo, ¿no? Se quieren intensificar los vallados, se quieren hacer cerramientos interiores. Bueno, o sea, eso ya digamos que es consolidar lo que, digamos, darle una bendición legal a algo que ya venía, por lo menos desde el año 2011, y que ha sido, pues eso, la presión, digamos, de este sector, que es un sector minoritario dentro del mundo de la caza, que ha ido consiguiendo digamos, la influencia que ha tenido en los gobiernos anteriores y ahora más en pues ha ido consiguiendo esos objetivos, pero que realmente no son compatibles pues, con lo que es la conservación de las especies silvestres y además realmente con la grave contradicción de que no son compatibles con la conservación de las propias especies cinegéticas. Porque si estamos hablando de, por ejemplo, qué pasó con los cercones de jabalíes, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues que se llegó a la conclusión por los estudios científicos que en los cercones de jabalí, bueno, aparte de todo, de que se introducían híbridos con cerdo doméstico, jabalíes de todo tipo, distintos a su especie ibérica, etcétera. En un tiempo bastante rápido se llegaba a que al 100% de los jabalíes que estaban en los cercones estuvieran contagiados por la tuberculosis bovina. El 100%. Entonces, en lugar de dar marcha atrás y decir, bueno, pues vamos a ver si solucionamos todos estos problemas que está causando la intensificación, volviendo a
a unas prácticas preventivas, es decir, cuando tú liberas a esos animales de esa granja, inmediatamente esos animales dejan de tener ese problema, porque no se contagian entre ellos, porque cada uno tiene están, digamos, dispersos en el territorio, ¿no? Eso es la solución. Entonces, estos han ido cada vez dando una vuelta de tuerca más y decir, bueno, como este problema lo tenemos, ¿qué hacemos? Pues todavía intensificamos más. En lugar de ir para atrás, vamos para adelante. O sea, hacemos, digamos, esa huida hacia adelante, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a impermeabilizar las cercas de los jabalíes para que no salgan de ahí. Y vamos a tratar de vacunarlos contra la tuberculosis bovina. Y bueno, o sea, convertir realmente la caza en una auténtica granja, ¿no? Eso, bueno, por supuesto, ni es caza y además es un riesgo muy grave, porque tampoco vas a conseguir evitar que la tuberculosis bovina se traslade a otras especies, porque pues, bueno, también está estudiado que eso lo trasladan pues, los roedores, los mustélidos, en fin. Esto así no hay manera de abordar el tema, ¿no? Pero bueno, yo solamente he hecho eso, está un poco esta exposición y un ejemplo como introducción y de momento no me extiendo más. Pues a ver, cuéntanos, Ibarra. Pues nada, lo mismo, agradecer la presencia, celebrar estar entre ustedes. Como siempre que pasan estas mesas redondas, el que habla el último se encuentra con que todos los temas se los han tratado ya. Pero yo tenía aquí mi presentación escrita, que me imaginaba que iba a haber esta presentación, y la voy a leer. La voy a leer porque me pasa en esto que no confío en la memoria, lo mismo que en el campo ya no confío en mis facultades. Entonces me traigo guiones, lo mismo que por el campo llevo una garrota, un bastón, porque si no es que me caigo, ¿no? Pues lo mismo, aquí me pierdo. Evidentemente, como ha dicho ya Rosa, yo soy cazador y me proclamo cazador, eso que quede claro. Y además, mis hijos también lo son. Es una afición heredada, generacional. Creo que la caza tiene muchas virtudes. Desde luego, por lo pronto, yo desafío a que alguien me diga que ama el campo más que yo y la vida silvestre y natural más que yo y que la conoce mejor que yo. No estoy desde luego contra la caza, eso es evidente. Comprendo a quienes lo están, ojo, comprendo a quienes lo están. Y a lo mejor yo lo estaría si no tuviese mi origen, mi ambiente y mi educación, porque la caza es un problema que te plantea incluso a los cazadores convencidos mucho conflicto. Y comprendo, y a lo mejor yo en otro ambiente también lo había dejado de ser. Estoy contra algunas cosas de la caza y contra algunos cazadores, con bastantes de esta ley. Y he escrito, de hecho, varios artículos durante la gestación y antes incluso de la gestación, en Lanza, en Trofeo, en la revista Caza Mayor y en la Agreste Caza. Muchos de ellos han sido reproducidos en otros medios de Internet y no precisamente loatorios del proyecto. Conceptualmente y en genérico, estoy en contra de la filosofía mercantilista, desarrollista e industrial de esta ley. En todo lo que sigue debería irse para atrás, todo lo que sigue es lo que voy a decir, se debería ir para atrás, no para adelante. No debería modificarse la ley en lo que yo voy a decir, en los puntos que voy a decir de carácter general y de filosofía de la ley, no se debería de ir para adelante, se debería de ir para atrás. Y en último extremo pararse, déjalo como está. El mal menos malo, no lo toques. ¿En qué puntos son estos? Las vallas. Lejos de reducirlas o de endurecer las condiciones de futuro, las facilita con el cuento del vallado interior. La ley de caza previó una superficie mínima para vallar en el año 93 de 500 hectáreas. Hubo luego una modificación que mereció un artículo elogioso de mi parte, aplaudiendo a los legisladores de aquel momento que iban a cambiar la ley para poner las vallas en 2.000 hectáreas. No pudieron. Consiguieron a duras penas que la superficie desde entonces se quedara en 1.000 hectáreas. Esto del vallado interior es un escape, esto es un cuento, vallado interior, para hacer manipulaciones y manejos artificiales. Las granjas, absolutamente contrario. No es ya recluir a los animales en vallados, algo contrapuesto a la noción de caza y cazador, sino que se hacen vallados para luego llenarlos de animales criados, traídos, transportados, lo mismo que el ganado. Las sueltas. Las sueltas es llevar a los animales para que los cacen en el acto o inmediatamente. Eso no es caza. Y no debía de regularse por la ley de caza, debía de prohibirse. Pero bueno, si no se prohíbe, por lo menos no lo fomentes. Eso es tiro al blanco, como en algún artículo he leído.
copiando evidentemente de mí, que soy el que ha sostenido ese concepto. La tecnología desequilibrada, súper y prepotente. Esto va contra la noción de la caza, destruye la noción de la caza. No se puede tener una carrera armamentística y de instrumentos técnicos progresivamente más avanzados y más avanzados y más avanzados, donde el animal se ha reducido absolutamente a nada. Al animal se le descubre por la noche, se le descubre por la sangre caliente cuando está recluido, no se le deja absolutamente ningún margen. Bueno, no se autorizan todos los instrumentos, pero se autoriza alguno excepcionalmente para la caza nocturna con el cuento de la seguridad. No es un cuento chino, eso es un cuento chino, no es un problema de seguridad, es un problema de facilidad de cazar por la noche. Los cuarteles interiores, que también se instauran por la ley, ahora hay cotos normales y cotos intensivos, los que se permiten una suelta, que ahí tienen unos periodos de veda que yo soy totalmente contrario, que se prolongan hasta casi la primavera. Bueno, esta ley se inventa el recurso de que cualquier coto puede tener un cuartel intensivo. Si ya es difícil controlar un coto intensivo, imaginémonos, y un coto que no es, imaginémonos cuando se diga que un cuartel es intensivo y el resto no. Al final, esto es una válvula de escape para convertir todo el coto en lo que quieran los dueños hacer. Un cuento chino. Eso no hay quien lo controle. Las prohibiciones deben de serlo generales, sin excepciones. Todo lo que son excepciones es una puerta falsa al incumplimiento. Y en estos puntos se abren puertas falsas al cumplimiento de lo que... Yo creo que el legislador tiene conciencia de que esto es una barbaridad contra la naturaleza, contra la noción de la caza, contra el concepto de la caza, y como tiene mala conciencia, establece unas excepciones, establece unos principios, pero no es así. Bueno, ¿en qué debe de ir la ley hacia adelante? Eso, voy a terminar ya mismo, Rosa. Si no, por eso no tardo ni 3 segundos. Vale. Voy a terminar ya mismo. ¿En qué debe de ir la ley hacia adelante? En seguridad de las personas. Ni un artículo se dedica al asunto. En protección del medio, pero protección auténtica y de verdad. En el bienestar animal y en el trato humanizado. ¿Cómo dices un cazador? Bueno, este concepto de bienestar animal y trato humanizado le cabe también en la cabeza a los cazadores, aunque haya que matar como requisito indispensable para ser cazador. En los controles laborales, que hay un incumplimiento grandísimo de las normas laborales de la gente que trabaja en el mundo de la caza, y en los controles fiscales, que hay una evasión y hay un mundo de dinero negro muy grande. Pues mira, has sacado a relucir, porque yo lo que quería preguntaros a continuación un poco era precisamente que tenemos aquí a 3 personas que además cazan. El único que no caza eres tú, Miguel Ángel. Yo cazo, pero con la fotografía. Con la fotografía, bueno. También es otro tipo de disparo, ¿no? Pero bueno, que lo primero que llama la atención es que se apruebe una ley de caza cuando resulta que los cazadores... No, los cazadores no, algunos cazadores, como los que están aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues no consideran que fuera necesario hacer este cambio, por lo menos en este sentido de la ley. Lo primero que se me ocurre preguntaros es, ¿realmente era necesario cambiar esta ley? ¿O sí que había cosas que son necesario cambiar dentro de la actual legislación vigente de la normativa? Yo no me he querido meter, es verdad que estamos en mucha autonomía y cada autonomía tiene su propia ley, cada ley es un mundo. Pero sí estamos observando esto que ha pasado aquí en Castilla-La Mancha con la ley, que además dejan muchas cosas en el aire para reglamentarla, porque este es uno de los grandes problemas, que dejan muchas cosas para un reglamento futuro, que es otra cosa que yo creo que es una barbaridad, porque la ley es una cosa y en el reglamento se hace lo que le da la gana. Eso es lo que decía Romanone, si no recuerdo mal, ¿no? Ustedes hagan las leyes que yo haré el reglamento. Pues esto está pasando igual. Ahora van a hacer el reglamento que yo creo que va a ser todavía mucho peor. En Andalucía se nos está viniendo esto encima. En Andalucía, como los cotos intensivos no funcionan porque nos estamos negando los cotos a que se hagan cotos intensivos, porque necesitan la firma de todos los cotos limítrofes, se han inventado, ellos no le llaman cuarteles de caza, como aquí le están llamando, y le están llamando, les quieren poner ahora escenarios de caza comerciales, con una extensión de 200 hectáreas en el interior de otro coto. ¿Qué pasa? Que con ese problema lo tienen todo resuelto. Ya se va a ahorrar el coto intensivo, que nada más que hay 3 o 4 o 5 en toda Andalucía, hacerlo en plan mansalva. Por eso digo que eso que ha dicho él, que yo me lo traía aquí, es otra de las grandes problemas con esos cuarteles de caza, que esto va a proliferar, y ya lo veréis, en plan bestial,
Es verdad que dicen que va a traer turismo, pero yo, si fuera cazador de otro país, yo haría una propaganda totalmente en contra de esto, porque eso no es la caza que nosotros en España queremos. Nosotros queremos otro tipo de caza. Después, a las sociedades de cazadores, a las sociedades locales, que es lo que a mí me afecta, veo una auténtica barbaridad que un señor particular pueda hacer un coto con 250 hectáreas, que pueda crear dentro unos cuarteles comerciales, y a una sociedad que están la gente modesta del pueblo le obligan a tener 1000 hectáreas. Entonces, son cosas que realmente yo creo que no han pensado bien, aunque hay quien esto le está dando como a bombo y platillo, que es muy bueno para las sociedades locales. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no, porque incluso hasta en las líneas de ayudas que están previstas en el tema cinegético ayudan al comercial y no ayudan a la caza social del pueblo, al cazador local que está metido en su sociedad de cazadores. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que perjudican y, sobre todo, como ya lo he dicho, la intensificación. Eso es lo peor, porque ya lo hemos visto con la perdiz, que se está perdiendo completamente en muchísimos sitios. Vamos, en Andalucía nos estamos quedando sin perdices. Yo es que vengo de Andalucía, aquí tenéis el mismo problema, que ya habréis visto lo que las investigaciones del IRE, lo que dicen al respecto, y creo que el camino es ese, el camino es la granja, y eso nosotros no lo vamos a querer, por lo menos no lo queremos, y es lo que nos están colando entre otras cuestiones. ¿Vale? Miguel Ángel, sí que me gustaría que nos contaras cómo debería haber sido una ley de caza, si era necesario cambiarla, cómo debería haber sido para realmente ser una ley, qué cosas faltan y que sobran. Ya estamos viendo que sobran muchas, ¿no? Pero ¿por dónde debería haber ido? Bueno, pues en primer lugar, contestando a la pregunta que hacías antes, pues evidentemente para hacer este viaje pues no hacían falta alforjas, nos podríamos haber quedado como estábamos, con cosas que mejorar, desde luego, pero el camino que ha elegido esta ley, desde luego, es las antípodas del que se tenía que haber seguido. Dice el legislador, que es el gobierno regional, que hay que actualizar la ley. Bueno, hablamos de una ley del año 93 y sí, se puede reconocer que por edad, vamos a decirlo así, podría caber esa actualización. Pero yo creo que se ha puesto de reflejo en las intervenciones que ha habido antes. Esa actualización se ha dirigido únicamente en una dirección, y es en intensificar la caza y dirigirla hacia un modelo muy concreto, como una explotación comercial a la que se le quiere sacar todo el beneficio, cosa que, por cierto, yo creo que en este caso puede que a corto plazo se podrían conseguir algunos beneficios, pero a largo plazo estoy seguro que sería el principio del final de la caza como actividad, no solo ya comercial, sino de todo tipo, porque realmente esa forma de actuar tan intensiva perjudica sobre todo a la caza. Lo que se ha olvidado el legislador es que desde el año 93 ahora efectivamente ha habido toda una serie de normativas, pero la mayor parte de las normativas y de los avances científicos que hemos tenido en la materia, lo que nos dicen es que hay que mejorar el nivel de conservación del medio natural. Se han planteado una serie de figuras de protección como la Red Natura 2000, que no existían cuando se hizo la ley anterior. Se ha visto y se ha demostrado el perjuicio que a las propias especies cinegéticas les está provocando la caza comercial intensiva, la contaminación genética que está habiendo en las especies autóctonas, la falta de especies cinegéticas en determinados ámbitos. Se ha descubierto el problema de la tórtola, el problema de la perdiz roja, el problema del conejo, con todo que es una especie que sube y baja, pero también es una especie problemática. Bueno, todo ese acervo, todo ese conocimiento, toda esa legislación no es lo que se ha tenido en cuenta para hacer esta ley. Entonces, por lo tanto, pues si la filosofía es la que defiende nuestro gobierno, pues honestamente pues no habría que actualizar la ley, habría que haber mejorado la ley, pero en otro camino total y absolutamente diferente al que se ha utilizado. ¿Qué artículo echas en falta, por ejemplo, que debería haber recogido? ¿Qué aspecto? A ver, nuestro compañero Eduardo ha hecho una exposición tan buena que yo no sé si me queda algo en el tintero que recordar, porque es difícil para un conservacionista y un ecologista hacer una exposición mejor que la que he hecho él, porque además está hecha desde el conocimiento, desde la práctica y también desde la experiencia. Y los que nos movemos en el campo, aunque no disparemos con escopetas, somos conscientes también de cuáles son los problemas que hay en el medio natural.
A nosotros, desde luego, sí que nos preocupa más. Nosotros somos no cazadores, queremos que la caza se regule adecuadamente. Es una actividad que está ahí, es un hecho social y cultural y habrá que gestionarlo adecuadamente. Pero nosotros lo que buscamos es que se respete a los demás, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que esta ley no respeta, por ejemplo, adecuadamente las zonas de seguridad, que es un elemento sustancial, por ejemplo, para que se desarrollen otras actividades que hoy en día se desarrollan en el medio natural. Y ahí, por ejemplo, hay un vacío legal que había que rellenar para dar seguridad a quienes no somos cazadores. Yo recuerdo, si me permitís la anécdota, qué es lo que se dijo, y no fue en esta comunidad autónoma, ha sido en Castilla y León. Hace unas semanas, desgraciadamente, un recolector de setas murió de un disparo de un cazador. Evidentemente fue un accidente, obviamente. Pero la respuesta no fue, vamos a hacer la caza más segura. No, la respuesta ha sido que los recolectores de setas vayan al campo con chaleco reflectante. Es decir, se pide a quien está haciendo un uso, en principio público y normal, de una zona abierta, porque ese recolector tenía permiso para hacer lo que estaba haciendo, de hecho había pagado una licencia para hacerlo, que sea él el que se defiende de una actividad que, bueno, lo podemos ver de muchas maneras, pero es la que pone en riesgo a los demás. Entonces nosotros creemos que en ese aspecto, esa filosofía hay que modificarla, ¿no? Y otra cuestión muy importante es el tema de la protección animal. Y aquí hay un debate que es abierto y que hay mucha discusión, porque dice que hemos sido muy demagógicos con el tema y tal, que es el tema de la caza de perros y gatos asilvestrados, ¿no? Sí. Nosotros, sin profundizar mucho todavía en el asunto, lo que sí queremos defender es que estos animales, lo queramos o no, no son especies cinegéticas. Son especies que están reglamentadas por una ley de protección de animales domésticos. Y esa ley dice cómo hay que actuar ante un animal doméstico, en el campo y en la ciudad. Entendemos que puede haber situaciones de fuerza mayor, pero como decía antes Eduardo, el problema es que esas actuaciones que son excepciones que se ponen en la ley, al final se acaban convirtiendo en la norma, y lo que se le da es una facilidad al mal gestor cinegético, porque me consta que el que hace las cosas bien no hace eso, pero al mal gestor cinegético, y recordemos que las normas se hacen para todo el mundo, y hay que ponerse siempre en lo peor para evitar que ocurran accidentes, lo que hace es tomarse casi la justicia por su mano. Si un animal cree que le va a molestar, que le va a comer 4 huevos de perdiz o 2 conejos, si puede, sea perro, gato, lleve collar o no collar, le va a pegar un tiro. O va a intentar eliminarlo de su coto. Y eso ocurre. Nosotros lo que pedimos es que seamos garantistas, que hagamos las cosas bien, que cumplamos con una serie de criterios y que la administración sea valedora de todo eso. El problema es que nuestra administración se quiere quitar de en medio. Una de las loas que hace a su ley es que va a eliminar la burocracia. Bueno, eliminar la burocracia significa eliminar los controles para que quien actúa mal lo haga. Así de sencillo. Así nos lo han dicho los agentes medioambientales que están en la plataforma, y así lo ve cualquiera que conozca un poco cómo son los mecanismos de funcionamiento de la gestión cinegética. Pues no sé si tenéis alguna apreciación que yo hacer. Quiero hacer 2 comentarios sobre el tema de las zonas de seguridad y sobre el tema de los perros y gatos. Miguel Ángel, creo que no se atiende a la realidad del proyecto lo que dices, Yo lo que deduzco, las zonas de seguridad se quedan igual que estaban. Yo no veo ninguna modificación, es decir, en la zona de seguridad no se puede cazar, aunque no rompes la continuidad de los cotos, y se ponen unas limitaciones que se fijarán por vía reglamentaria en cuanto a dónde están los límites, porque no es lo mismo una zona de seguridad, una vía pública, una carretera, que una casa y demás. Incluso hay algo, pero que no sé exactamente con qué alcance se hace en la ley, que es lo de excluir un intento de salvaguardar las vías pecuarias. No sé si es porque no se computan en la superficie del coto y ahora sí se hacía, pero algo hay. Ahora, el resto de zonas de seguridad, yo no advierto ningún cambio en la legislación. Que precisamente ahí está el problema. Como no hay ningún cambio, nadie las señaliza ni nadie las identifica en el campo. No, pero es que no se señalizan. Las zonas de seguridad... Hay que señalizarlas. Vamos a ver, no. Las zonas de seguridad se reglamentan por las... Bueno, ese es otro tema. ¿Se podrían señalizar las zonas de seguridad? Bueno, pero la legislación lo que hace es que fija los límites. Las leyes de caza y los reglamentos de caza le fijan al cazador los límites. Y tú sabes que un camino a menos de tanto, una vía férrea a menos de tanto y tal. Bueno, y en cuanto a los perros y gatos, es que te digo una cosa.
La legislación, aunque tímidamente, mejora la situación de los perros y los gatos asilvestrados. Esto de los perros y gatos asilvestrados es una cosa de siempre, de todas las leyes de caza. Se refiere al caso de los perros que al final se asilvestran en el campo, lógicamente sin control sanitario, y que se convierten en un problema. ¿Cuál es la situación actual de la ley de Castilla-La Mancha respecto a estos animales? Que se les considera como el concepto de alimaña de antes, se meten en los planes técnicos y tú haces una notificación, en los planes técnicos de los cotos tú haces una notificación y puedes durante todo el año cazarlos a tiros. Ahora, en la nueva ley, no es así. En la nueva ley se exige que cuando se detecten en tu coto, hagas tú la petición, se haga el estudio y si se considera que son perros y gatos asilvestrados, te tienen que autorizar expresamente y creo, eso no lo aseguro, que a mí me gusta ser muy riguroso, creo que nunca a tiros. Entonces, creo que ahí estáis manejando un error y no es bueno. No es bueno, porque es una cosa niña, intrascendente y no es bueno. Es que ha creado un alboroto grandísimo el tema porque realmente no es así. Nosotros entendemos por otras comunidades autónomas que conocemos que hay que pedir permiso especial, hay que comprobar primero que el perro no está identificado con el microchip y eso pasa y después ahora cuando se podría sacrificar. Así están todas las legislaciones, es como van apareciendo. Por lo menos nosotros entendemos que debe de ser así debe de ser. Y es así en cuanto al tema de las zonas de seguridad, siempre habla que se reglamentará. Yo, por experiencia en otras comunidades autónomas, nosotros, depende del tipo de la finca, en la finca que estemos, si es pública o es privada, la señalización es de una manera, y nosotros, todas las cacerías organizadas colectivas, las señalizamos. Que dice nuestras zonas de seguridad. El día de la cacería. Claro. El día de la cacería, en Castilla-La Mancha, el día de la cacería únicamente tienes que señalizar los caminos públicos. Lo público nada más. Además no se señaliza. Se señalizan todas, todo lo público. Y el resto del año, igual que se señaliza el perímetro exterior y todas las vías de acceso, también es obligatorio señalizar las vías de seguridad interna en el acotado. Por lo menos en otras autonomías está así. Y yo entiendo que es lo correcto. Sobre todo lo que son vías pecuarias y caminos de su público. No hablamos de caminos interiores de fincas, pero sí de su público. Otra cosa que ha hablado Miguel Ángel es el recolector. Aquí se plantea un tema, bien que sea recolector en zonas públicas o en fincas públicas o la recolección en zonas privadas. Cuando se hace recolección en zonas privadas, pensar que hay que tener autorización del dueño de la finca, porque lo que hay en la finca es propiedad del dueño. Esto es uno de los grandes problemas. Y lo que hay en las fincas públicas, es verdad, como ya les decía, hay pueblos que están cobrando una tasa y hay unos días determinados que son los que se pueden salir al campo. No sé cómo lo están haciendo con respecto al tema de la caza. Yo sí os puedo decir que en alguna comunidad que conozco que hacen eso, el recolector tiene unos días de recolección que no pueden coincidir con los días de caza. Pero claro, el ayuntamiento, que es el dueño, o las entidades comunales que son dueños de los terrenos, pues claro, hacen otras labores y para que no se entropezcan unos a otros están así regulados. Yo creo que por ahí tenía que ir la regulación. Lo que no podemos creer es que la gente quiere todo el mundo salir al campo porque se cree que el campo no tiene dueño. El campo tiene dueño. Entonces yo creo que eso es lo que la gente tiene que darse cuenta, que cuando salgan al campo pues tienen que saber que si se meten en un terreno de caza, que debe de estar señalizado, pues hay unas normas y tienen que darse cuenta de eso, bien que sea público o sea privado, y ve la norma que hay en cada momento. Nosotros personalmente señalizamos lo público y lo privado. Hacemos las dos cosas para evitar accidentes el día de la cacería. Aún así, se nos cuelan en las cacerías, no respetando esas señales. Se nos cuelan senderistas, se nos cuelan ciclistas, se nos cuelan con las motos, que es otro mundo, un daño tremendo que nos hacen en el campo y en el medio natural, las motos, los quads, otra cosa que ni las autoridades se meten ni se complican la vida. Por eso digo que realmente todas esas cosas hay que verlas con mucho detenimiento, porque no en todos los sitios igual. Y yo creo que aquí por ahí teníais que ir, porque se controlará de esa manera. Me gustaría... Perdona, había por ahí alguien que quería preguntar, no sé si tú quieres... Primero a él y luego te... Vale. A ver, bueno, yo en lo que quiero incidir es en hacia dónde debería haber ido esta ley. Y bueno, yo creo que ya hemos apuntado que lo que vemos como negativo para la conservación del medio natural,
como amenaza para especies cinegéticas y no cinegéticas, evidentemente en todo eso tendría que recular y que después de la experiencia y los conocimientos hay muchos grupos de investigación independientes de universidades, gente muy buena que ya ha aportado muchos datos, ¿no? Se sabe ya perfectamente, por ejemplo, las características del ciervo ibérico, ¿no? Que es una especie única en el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí cuando planteas que los cotos donde se hacen capturas, por ejemplo, para las alegaciones, ¿no? Que se hicieron en su momento y tal, donde se hacen capturas para soltar en otros cotos, por ejemplo los ciervos, ¿no? Que tienen que tener una certificación de que esos ciervos son ciervos ibéricos, porque ahora se está haciendo muchísimo manejo ilegal, ¿no? De que si se traen, bueno, y además aprovechando todas estas infraestructuras que se han autorizado, bueno, pues inseminación artificial, manejo, selección de ejemplares, bueno, todo esto. En fin, cuando haces estás autorizado para eso, tienes que tener claramente, bueno, pues esas garantías, ¿no? ¿Qué se nos corresponde a las alegaciones? Que no existen todavía esos métodos, no se sabe si existen o no existen, ¿no? Y con la perdiz pues también nos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, claro, esto es evidente, también hemos contestado esas alegaciones diciendo que sí existen esos métodos, ¿no? Y que lo que hay que hacer es poner eso en la ley, que eso tiene que ser una obligación, ¿no? Y bueno, quiero decir que todas estas cosas tenían que estar en la ley y bueno, no dejarlo para luego a ver si en el reglamento, tal, que, bueno, lo que decían antes, ¿no? El reglamento a lo mejor hasta puede ir a peor, ¿no? ¿Y qué otra cosa tenía que, por ejemplo, haber incluido la ley? Pues unos criterios claros de calidad cinegética que también como yo decía una vez, esta ley quiere contentar a todo el mundo, entonces dice, sí, bueno, vamos a intensificar, pero al mismo tiempo vamos a crear una línea o una marca de calidad cinegética. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de las regulaciones de la propia ley son totalmente incompatibles con lo que es los criterios ya reconocidos de calidad cinegética, ¿no? Por ejemplo, las cercas interiores, ¿no? Si tú esas cercas, como se van a utilizar, si las utilizas pues para eso, para hacer inseminación artificial, selección de ejemplares, bueno, manejo que no está reconocido, porque realmente eso no es caza, bueno, pues entonces ya directamente estás bueno, pues yendo contra esos criterios que también estás diciendo al mismo tiempo en la ley que los está reconociendo, ¿no? Es decir, que hay una incongruencia muy importante, ¿no? El tema de los hábitats, y ya acabo, de la mejora de los hábitats. Hay un vacío enorme y esa sería realmente la línea por la que tendría que avanzar una ley de caza nueva, ¿no? ¿Qué les está pasando a las especies, por ejemplo las de caza menor? Pues que muchas de ellas están en declive, pues porque los hábitats están... mira qué pasa en los hábitats cerealistas, por ejemplo, pues porque las perdices ahí encuentran un hábitat hostil, no tienen y eso está relacionado con la agricultura que se hace ahí, y la agricultura de cereal en secano está demostrado, y aquí en Castilla-La Mancha hay un grupo de investigación que se dedica a eso, que son los que más saben del manejo en ecológico de agricultura cereal de secano, que han demostrado que todos los manejos que se hacen con agroquímicos, con herbicidas y con fertilización química son innecesarios, y además son un coste enorme para el agricultor. Bueno, pues todo eso se podría impulsar, se podría, digamos, ahí hacer confluir a sectores que realmente pueden decir mucho en la conservación, porque son los que manejan, no solo los que tienen un coto de caza mayor, sino los que tienen los propietarios, los agricultores, todos esos. Pero eso se olvida totalmente, o sea, y nos vamos a favorecer a unos sectores que son los que están ahora, digamos, bueno, pues influyendo, ¿no? Los que tienen más capacidad de influencia, aunque son, vuelvo a insistir, absolutamente minoritarios. Y se nos hace una ley a medida de estos, pero desde luego esta ley, vamos, es manifiestamente mejorable, ¿no? Quería decir que luego va a haber un turno de preguntas, pues las guardéis las preguntas para luego y luego está abierto el debate. Eduardo. Pero además, para salir un poco, porque yo creo que estamos dando vueltas aquí siempre a lo mismo. Yo, en mi estudio del proyecto me he hecho como 4 o 5 apartados. Evidentemente son muy largos, no lo voy a leer, que uno lo titulo Cosas buenas o indiferentes de esta ley, cosas buenas que debió prever o incluir, cosas que critico y a las que me opongo, y cosas que siguen igual más o menos. Si, contestando a la pregunta de ¿había que cambiar esta ley? Yo, sinceramente, te digo que no.
Es más, si quitamos lo que he criticado, lo que la ley impone como novedad, algunas cosas incluso las mejora, pero son intrascendentes, no justifica una ley. La ley se ha hecho para darle más énfasis a la línea comercial, mercantilista e industrial de la casa. Pero ¿qué cosas debió prever o incluir ya que se aprobaba la ley? Y que fueran nuevas. A mí en algunas propuestas de estas me pueden llamar hasta revolucionario. A ver. Fíjate la primera. Prever como falta sancionable la masacre cinegética, consecuencia del exceso de artificio, de lo forzado, soltado o recluido en cantidades repugnantes. No se puede matar cientos de reses bajo ningún concepto de una cacería. Es puramente repugnante. Hay fotos en las revistas vomitivas. Así de claro. A ver quién se atreve. Negar los trofeos a lo híbrido o adulterado, pero no a lo híbrido o adulterado español, sino a lo híbrido o adulterado castellano-manchego. Aquí no puede usted traer venados de Aragón, ni de Cantabria. Usted tiene que tener venados de Castilla-La Mancha. Y de Hungría. ¿Y cómo lo hace? ¿Pero qué medida efectiva le niega el trofeo? No reconocer récord alguno de nada muerto encerrado. Solo lo libre y lo natural, y con efectos retroactivos. Quitar a los que tienen récord en Castilla-La Mancha de fincas que están cercadas, de granjas, de corrales, de pesebres. Eso es lo que yo digo. No digo ya espúreo o falsificado. Enmendar a la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, que el año pasado hizo una modificación que, bueno, joder, hay que ver la publicidad que le dio. ¿En qué consiste la modificación? En que el récord nacional de España de cada especie, el nacional de España de cada especie, y sin efectos retroactivos, no puede recaer en un animal de cerrado, de coto cerrado, que tiene que ser de abierto. Pues yo lo que pido es que ni el nacional, ni los provinciales, ni los regionales, ni ninguno, y con efectos retroactivos, que no quita a que haya una lista paralela de trofeos de caza cerrados, como puede haberlo en las exposiciones de las ferias del campo, de ovejas, o de vacas, o de toros, o de cerdos, animales criados en un pesebre, pero no un trofeo de caza. En general, un mayor rigor en la condena de la tecnología. Está bien ya de inventos, vamos a pararnos. Los cazadores no podemos aspirar a una carrera ilimitada que vamos a terminar ya como hacen. Oye, os voy a contar una cosa que no os la vais a creer algunos. Hoy se puede matar una res en Estados Unidos desde el ordenador de tu casa. Increíble. Bueno, otra cosa que ha hecho muy mal la ley, bajar los cotos de caza mayor de 500 a 250 hectáreas. Algo que para mí es incomprensible, porque además la legislación actual ya prevé que los cotos de caza menor, donde el aprovechamiento secundario pueda ser importante, la caza mayor, se autorizaba la caza mayor. Pero con esto, lo que estás haciendo, ¿qué es? Reconociendo que todos los cotos de caza menor de 250 hectáreas, incluso los sembrados de trigo y de maíz, tú los puedes proveer de reses artificiales y convertirlos en caza mayor. Es además contradictorio con el hecho de que los cotos de acuáticas, yo no soy cazador acuática, que los cotos de acuáticas los ha elevado de 100 hectáreas a 250. Menos justificación me parece a mí, porque una masa de agua o de humedales de 100 hectáreas podía justificar un coto. 250 es prácticamente prohibirlos. Sancionar, esto lo he visto en algún escrito vuestro, perdóname que me extienda un poco. Yo si la gente me pita, me callo. Sancionar, es una cosa que me ha preocupado de siempre. Sancionar la caza por invitación de los funcionarios que trabajan en el sector de la caza y de los agentes de la autoridad o del SEPRONA. No si pagan, ojo, No, yo digo por invitación. Es una vergüenza ver a los agentes, a los guardas del SEPRONA y a los funcionarios en cacerías de invitación. Y además, agravarles las sanciones, porque encima yo puedo dar fe, no lo voy a contar, de casos en que he visto a un agente ocupar un puesto en una montería y encima cometer infracciones, matar especies no protegidas. Pero si no se podía tirar a las ciervas y se tiraba clandestinamente con permiso del dueño, tirarlo. A mí eso me parece impresentable. En materia de seguridad, acabo de escribir un artículo también. Solo un arma en los puestos que tengan más de una persona.
Es que aquí además es lo que se estableció y ha habido un retroceso inconcebiblemente. Y ahora ha habido un muerto en Navalpino y los que pidieron que se abriera la mano, ahora resulta que se ponen a opinar y a dar consejos. Muy bien, muy bonito. Los accidentes no los vamos a poder evitar nunca, pero si en un puesto hay más de 2 armas, cuando hay más de una persona, el riesgo es mayor. El aprovechamiento obligado de lo cazado. No se puede dejar el cadáver de los animales en el campo ni tirar las piezas a la basura. Esto a lo mejor es un principio teórico sin ninguna formulación práctica, pero así como en la ley nueva se dice que no se podrá disparar a un animal cuando las posibilidades de cobro sean inviables, es decir, matar por matar, te van a matar un bicho en un risco que sabes que no lo van a cobrar y que no vas a llegar, o en una hondonada, no le tienes. Obligación, como se hace en Estados Unidos y como se hace en otros países. Tú no puedes dejar la pieza en el campo, la tienes que aprovechar. Eso no vale. Es decir, yo voy nada más que a por los puertos. Prohibir el cebo con animales vivos o muertos, al efecto. Ha surgido ahora un problema con el tema del lobo en Zamora. Yo he escrito un artículo, precisamente aparece hoy en el Lanza, sobre la historia de que si de verdad se lleva un borrico vivo al puesto y se le pega un cazador para que sirva de cebo medio vivo para el lobo y luego desde la caseta matarlo, me parece vergonzoso. Yo no sé si lo prohíbe o no lo prohíbe la ley de caza, pero la moral del cazador desde luego lo debe prohibir. Esto lo debía de haber incluido la ley de Castilla-La Mancha por si algún día llega aquí la caza del lobo. El anillado y marcaje, obligatorio, imperativo de todo lo que se suelte. Hombre, hasta ahí podíamos llegar, ya que lo suelta usted, por lo menos que sepamos lo que ha soltado y que lo podamos controlar. Primero, para saber de dónde procede, si usted suelta un animal legítimo o no legítimo, con garantías, con enfermedades, y además también para que no engañe al cazador. Aunque también te digo una cosa, si lo engañan, tonto es. Yo no voy a hablar por los intereses de un señor particular. Prohibir en los cercones prohibir el apartadero y las corralizas que determinan la posibilidad de celebrar monterías de solo macho de jabalíes y además de más de una determinada edad. Un manejo igual que los toros. En un lado los sutreros, por aquí los herales, aquí los machos, aquí las hembras, se van haciendo comunicaciones, montería de machos de más de 5 años. Eso es absolutamente impresentable que lo tolere una ley. Lo debía de prohibir y lo debía de sancionar. Lo tolera y lo fomenta. Y el remate a pica de los terreros en los cercones. Yo no culpo a los terreros de que rematen a pica, porque es que, de verdad, la caza en los cercones y los remates con los bicharracos que hay, la cantidad de los que hay, es que se juegan la vida. Pero lo que hay que hacer es que no se cace de esa manera, pero rematar a pica un terrero es contrario a las tradiciones, contrario absolutamente hasta a la estética. Eso es un ventajismo increíble. El lance de un terrero cuando agarra a los perros, si tiene algún sentido dentro de la montería, es rematar a cuchillo. No lo hacen porque se juega la vida. Y yo en lo de la lanceo de jabalíes, pues no entro ni salgo porque es un tema que no conozco y no me gusta opinar en lo que no conozco. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa que añadir a todas estas propuestas que Eduardo... Tenemos muchas cosas. Como yo creo que tenemos muchas cosas comunes. Yo traía ese tema, en el tema de los cotos, pues realmente yo creo que pierde socialmente, yo creo que se pierde con los cotos tal como lo plantean, porque fijarse, se pierden los cotos sociales, que cumplían su fin, se pierden las zonas de caza controladas, se pierden los cotos de acuáticas, ¿qué hacen? Crean que se pierden las explotaciones industriales, que por lo menos sabíamos dónde había un coto industrial. Esto se pierde y lo convierten, como bien dice Eduardo, en un coto, y dentro del coto los cuarteles de caza, y reducen la superficie. Es decir, que esto lo que hace es, claro, es verdad, es mucho más cómodo. El que quiera hacer ahora mismo un coto, en vez de un coto intensivo o intensificar la caza, lo tiene facilísimo. Pero fijarse que estas posibilidades, incluso hasta los cotos sociales, en los cuales siempre estarían también lo que eran las zonas de campeo de perros, no se habla tampoco de eso. Es decir, que en los cotos sociales se les priva a las sociedades de tener esa zona para poder adiestrar a sus perros, para poder entrenar a sus perros. Eso se les priva también. Es decir, que al rural, al que vive en el pueblo, esto no lo puede hacer. Eso es una de las cosas. En cuanto al tema de los cercones, es verdad que a nivel ministerial, y esto lo digo porque yo estuve en la mesa de negociación, se estaba preparando una ley precisamente sobre esto, una ley de sanidad animal, ¿vale? Se plantearon dos cosas, una ley de sanidad animal que teníamos por un lado, y por otro lado se estaba planteando cuando se montó el tema del control de perros, lo que era la tenencia de perros y gatos.
Es verdad que en el tema de los cercones nos opusimos rotundamente por parte de nuestra organización. La administración le presentamos ejemplos, teníamos grabaciones importantes, muchas de aquí de Castilla-La Mancha, de lo que está pasando en los cercones, del tema de las enfermedades, y el Ministerio tenía muy claro que donde hubiera un cercón se iba a considerar como una zona ganadera, no como una zona de caza. Claro, aquí tal como lo están planteando, de eso no se sabe nada. Pero además que el Ministerio no ha hecho nada de esto, lo ha paralizado. En el tema de los perros y gatos nos pasó lo mismo. Estamos muy avanzados, todos estos problemas que se están planteando aquí en la ley, con esa ley de animales, que os acordaréis hace unos meses, nosotros sacamos algún artículo, y también la han dejado paralizada, tampoco sabemos nada. Entonces, quiero que veáis que esto es puñetero. Nosotros estamos en contra de esas cosas, pero realmente chocamos con la administración. Aquí no podemos hacer otra cosa. ¿Qué hacemos? Fíjate, aquí en Castilla-La Mancha ha pasado lo mismo. Todas las iniciativas que buscaban algún nivel de protección, por ejemplo, para conseguir la seguridad jurídica en el tema de animales domésticos, aquí se anunció, este gobierno anunció que iba a aprobar una nueva ley de animales domésticos, que es incluso anterior a la anterior ley de caza, la que tenemos actualmente en Castilla-La Mancha desde el año 90. Nosotros dijimos, bienvenida sea, vamos a hablar de los animales domésticos como se entienden los animales en el siglo XXI, con una visión proteccionista, y eso es así porque la sociedad lo ha querido, tendrá sus ventajas y sus inconvenientes, pero eso es un hecho real. Y vamos a darle solución a los problemas puntuales que puedan surgir, sean en la caza, sea en el tema de perros peligrosos o sea en otra cuestión. Sin embargo, esa ley, igual que otras que tenían que aprobar en este gobierno, que se habían comprometido, hasta decretos de protección de especies en peligro de extinción, etc., todo eso se ha abandonado y se ha invertido todo el esfuerzo legislativo de este gobierno o en descatalogar zonas protegidas, que afortunadamente en los tribunales se lo hemos parado como refugios de fauna, o a esta ley y a toda una serie de órdenes que han ido aprobando en una dirección muy concreta. Entonces, tenéis que entender también que, por ejemplo, cuando hablamos de los temas estos polémicos, de las zonas de seguridad, de los perros y gatos y demás, que seamos desconfiados. ¿Por qué? Porque ese tipo de normativa siempre tiene muchas excepciones, muchas puertas donde se pueden escapar situaciones que luego en el campo te afectan a ti como ciudadano. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, y yo creo que eso nos pasa a todos, incluso a los cazadores cuando no están cazando. Y es que tú vas por el campo dándote una vuelta en bicicleta y te encuentras con una mano de 4 cazadores que no están respetando la distancia de seguridad con el camino, y eres tú el que te tienes que parar o agachar o ver qué hacer hasta que pasen ellos. ¿Eso por qué pasa? Yo antes decía, ¿qué cosas echo de menos en la ley? Hombre, pues echo de menos que me protejan frente a estos abusos. Y claro, un ciclista que va por el campo y que se ve en esa situación, lo que no puede hacer es estar llamando al 112 para decir, oiga, venga usted aquí. Pues por lo menos, oiga, señalícenme las zonas de seguridad en los sitios por lo menos de mayor afluencia, que yo tenga una referencia para decirle a ese señor, oiga, por favor, de la tablilla para allá, que ahora voy a pasar yo, y luego a lo mejor pasa otra persona, ¿no? Y con los perros y gatos pasa lo mismo. Si nadie pone en tela de juicio que en un momento dado, una situación extrema, excepcional, porque entiendo que esto no es para hacerlo sistemáticamente, vamos, perros y gatos hay en el campo, sí, pero recordemos, muchas veces son los propios perros y gatos de la gente que vive en la finca, que son los que se les escapan, o de las realas, que se pierden. Pero claro, lo que nosotros no queremos es que paguen justos por pecadores. Hay perros y gatos que se le puede escapar a cualquier ciudadano y asilvestrarse, pero ¿qué es que sea silvestre un perro o un gato doméstico? Lo normal es que si afecta algo se coma un conejo, una perdiz, eso no es hacer un daño. O sea, se le aplica a ese perro pues lo mismo que se aplica a las jaurías de perros que matan ganado, que eso existe en zonas de sierra, en situaciones muy puntuales. Pero claro, no podemos matar, si me permite la expresión, moscas a cañonazos. Hagamos las leyes con sensatez. Digamos los límites de la protección y qué es lo que tenemos que respetar cada uno, y las situaciones excepcionales regulémoslo adecuadamente. Pero desde luego lo que se hace ahora es demencial, o sea, que en el propio plan técnico se asuma el control de perros y gatos, cosa que a mi juicio es ilegal con la ley anterior, O sea, lo que pasa es que, bueno, se ha abierto por ahí la puerta, y como no hay opción de estar todo el día en los tribunales discutiendo con la administración, pues eso sigue ahí. Pero claro, de decir eso... Ángel, eso cambia.
Yo creo que no debes de insistir en el tema de los perros y los gatos. No, sí, primero era porque es marginal por aclarar. y segundo porque no está bien planteado. Era por aclarar. Hoy día en la ley, si yo no he leído mal, que No hay puedo nada haber de leído eso. mal, No hay nada de eso. una vez calificado el animal como asilvestrado, hay que Pero ¿y capturarlo, quién lo pero no a tiro. califica y con qué criterio? ¿Con qué criterio? ¿Quién califica que un animal está silvestrado y con qué criterio? ¿Y quién puede ver si un animal tiene dueño o no tiene dueño? Bueno, eso es como todas las cosas. Hasta que no lo coges. Peritaje de todas las actividades de la Hasta que no vida. lo coges. Por supuesto. Pues cógelo vivo. Mira, la ley nuestra... Pues eso es lo que dice la ley. No, Eduardo. Lo que dice es, se podrá abatir. Es que fíjate además el término que utiliza. Artículo 7.4 creo que es. Se podrán abatir. Pero bueno, como tú dices, este es un tema marginal. Yo creo que aquí han salido cuestiones de fondo muy interesantes. Pero lo que yo he estudiado es que una vez calificado, se puede abatir en la ley actual. No, y en la que viene Y también. en la que viene hay que cazarlo por los mismos procedimientos que se van a cazar las alimañas, no a tiros. ¿Cómo vas a...? Peor me lo pones, con lazos... Pero que dice muy claro, esto lo dice muy claro, los animales domésticos asilvestrados no tendrán la consideración de piezas de caza. No obstante, podrán ser abatidos o capturados por razones sanitarias, de daño o de equilibrio ecológico, previa autorización del órgano provincial actuante, donde se especificarán los medios de captura a utilizar. Yo no digo más. Yo creo que En cualquier caso serán selectivos, cuidado, pero es que lo dice muy claro, serán selectivos y no actuarán en perjuicio de otras especies de su hábitat. Es que lo está dejando muy claro. Con la ley de animales de compañía que se pretendía hacer a nivel nacional, estas cosas quedaban todavía súper reguladas. Pero que entendemos que esto mejora mucho lo que había. Esto mejora mucho lo que hay. Queréis seguir el Pero mejora mucho lo que hay. Yo sigo el consejo de que este tema, el de las zonas de seguridad de otros temas menores, no se planteen, porque no alteran las regulaciones actuales de manera, algunas incluso las mejoran, y son temas marginales, fáciles de rebatir y no van a ningún lado. Ahora, también te digo otra cosa, Miguel Ángel, todas estas cuestiones que se regulan en las leyes, luego su cumplimiento en la práctica es nulo. Claro, es que a eso voy yo. Estamos poniendo el grito en el cielo. Herramientas para poder actuar frente a que lo hace mal. Pero es la administración es como las leyes de tráfico. Pues esta administración se quiere lavar las manos. Todo, ¿no? Esta administración en esta ley se quiere lavar las manos. No, pero... De hecho, vende esta ley como una ley desreguladora y liberalizadora que va a permitir que todo vaya más ágil, que permite, por ejemplo, que se tomen permisos que son excepcionales y de una extrema sensibilidad, como precisamente el que acabáis de leer, o el control de predadores. El señor del Coto lo puede iniciar luego lo tiene que comunicar. No, es otro. Pero ese tipo de agujeros que hay en la normativa, aquí hay dos cosas en la ley son muy preocupantes. que son muy graves, que es esa y otra que habla del uso de veneno. Para nosotros, os digo, no. Veneno no, por supuesto, nosotros no estamos a favor de este tema ni estaremos en la vida. No, en materia de veneno la ley es más rigurosa, porque por lo pronto es más rigurosa en materia de veneno y te digo por qué. Primero, considera siempre que hay veneno, considera que hay un uso abusivo del coto a efecto de suspensión. Y segundo, traslada clara e inequívocamente la responsabilidad del veneno que ponen los empleados del coto al titular. En materia de veneno no va la ley para no es así, No es así. Tenemos un experto en veneno. Tenemos un experto en veneno. Venga, comenta que llevas ahí. No, bueno, el tema de venenos, igual Carlos puede apuntar algo. Sí, pero eso esas dos cosas que he dicho no las contienen. A ver, lo que tiene es un artículo que modifica otro artículo de la Ley de Conservación de la Naturaleza, que lo que decía era que el titular del aprovechamiento tendrá que adoptar las medidas para evitar la existencia o colocación de cebos envenenados en sus terrenos cinegéticos. Luego se añadió en una modificación titular o el arrendatario, ¿no? Entonces, ahora lo que se añade es, se entenderá que se ha cumplido esa obligación siempre que haya que el titular acredite que tiene vigilancia y sea efectiva. Entonces eso, viene más o menos a dejarlo, a bajar un poquito, porque claro, eso es cierto. A rebajar un poquito. Eso es cierto, pero que siempre considera aprovechamiento abusivo del coto cuando se descubra veneno a efecto de suspensión y que hace responsable al titular y al dueño de los venenos que ponen los empleados, eso es más riguroso que la ley actual.
No, Eduardo. No, porque eso estaba ya en la ley 992. Estaba en la ¿El anterior, uso pero bueno. abusivo del coto? Sí, la ley de conservación. Sí, de hecho se han cerrado algunos cotos que ahora ya se han dejado de cerrar. No, porque si parece que- estuviera que yo no me sé todo. Ya, pero por eso te lo digo. No, es que estaba en una ley, estaba en la ley de conservación. Quería sacar otro tema que también ha dado mucho que hablar respecto a la ley de caza, y es el tema de las sanciones por molestar a los cazadores. Me gustaría que dierais vuestra opinión, ¿no? Porque es un tema que ha salido en los medios y ha generado bastante preocupación. Es decir, bueno, ahora voy por el campo y porque molesto a un cazador que está cazando me pueden poner una multa de hasta 30.000 euros. Pues por eso quiero un poco sacar este tema también a colación. A ver En otras legislaciones nosotros yo los importes no me voy a meter. Es muy similar, la tabla de sanciones es muy similar a la de otras autonomías. Lo que pasa es verdad que hay autonomías que tienen dos tablas de medidas sanciones. Tienen una tabla de medir cuando realmente es caza pura y dura, y otro cuando afecta a una especie o cuando es algo tema de conservación, pues aplican otra tabla. De mi autonomía, que la conozco muy bien, llegan a 300.000 euros ese tipo de infracciones por precisamente por el tema de los venenos, por ejemplo, por el tema de alguna especie protegida. ¿Se puede comparar el tener veneno con molestar a un... Bueno, hay otra cosa muy importante, que yo estoy de acuerdo en el tema de molestar a las especies. Yo no estoy hablando ahora en la época de caza, pero en época de reproducción las sanciones son en la misma cuantía. El individuo que vaya a molestar a un nido de abutarda o el que vaya a un nido de búho real y le quite los huevos, la sanción es la misma. Molestar y perturbar a los animales, y yo estoy de acuerdo con eso. Y soy cazador, porque a mí me chifla mucho que me roben dentro de mi coto los huevos de un búho real o de un águila. Entonces, yo creo que eso, en ese sentido, es en el que yo creo que va lo que quiere decir esto. Ustedes lo entendéis de otra manera, yo no lo sé, porque como aquí es verdad que nosotros tenemos en otras autonomías hay conservación por un lado y caza por otro. A ver, esperen, No, lo vamos a... Lo podemos explicar para que todo el mundo lo entienda. Ya, bueno, que vinieran con dictados de esto. Bueno, claro, de eso se trata. Esto es... No, perdone. A ver, No estamos hablando por hablar, tenemos la ley, la tenemos aquí. La ley la tenemos encima. La tenemos aquí encima de la mesa. Si me permite... Perdone, pero es que luego vamos a abrir un debate y vamos a... Pero ahora mismo tenemos aquí a las personas que están expresando efectivamente sus opiniones, ¿no? Pero va a dar tiempo. Entonces, primero quiero saber, ahora abrimos el debate, primero vamos a ver qué es lo que dicen las personas que tenemos aquí al Os respecto. explico un poco cómo está el tema de las sanciones en la ley, sobre todo en relación a la cuestión que se ha planteado y que ciertamente ha generado bastante polémica, ¿no? Que es el hecho de que se pueda sancionar por molestar o perturbar a la caza, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que el esquema sancionador que tiene esta ley es muy particular, porque es curioso, se habla de actualizar la ley y modernizarla y tal, y resulta que el régimen sancionador que se va a establecer en esta ley, si se aprueba tal como está, reduce a la mitad las multas que estaban establecidas en la ley del 93. En la ley del 93, la sanción máxima que se puede imponer a alguien por una acción gravísima, de las que hemos estado hablando aquí, que ha puesto Manuel algunos ejemplos, era hasta 10 millones de pesetas, pues entonces la ley estaba en millones de pesetas. Ahora no, ahora eso es hasta la mitad. Es decir, las burradas, si se me permite la expresión, que cometa un mal gestor cinegético, solo se le van a multar a la mitad de lo que se multaban hace 20 años. Por cuestión que en el otro drogo nos resulta cuando menos llamativa. Otras leyes de cualquier entorno que queramos observar, lógicamente esas sanciones pues son mayores, porque si lo que se pretende es precisamente penalizar a quien hace mal las cosas, pues como no impongas unas sanciones que sean coercitivas y que hagan que la gente no cometa infracciones, pues realmente el poder que tiene una ley para regular esa actividad pues se queda muy mermado. Máxime cuando estamos hablando de un modelo de caza que se pretende implantar en el que se maneja, o se pretende que se maneje mucho dinero. O sea, estamos hablando no de sancionar, que también, al cazador de perrillo y que va a coger conejos, sino al cazador pues, que vemos en las grandes monterías. No voy a calificarlo. Que no es precisamente alguien con un poco poder adquisitivo, ¿no? Lo curioso es que en este mare magnum sancionador se ha colado una cuestión que se plantea que merece una sanción muy grave, es decir, de las que están en la horquilla superior de la ley, que va desde 3.000 hasta 30.000 euros, que consiste en la acción
La acción, que es el artículo 27M, para los que no se hayan leído la ley, en la acción de molestar a la caza, los días de cacería o previos a ellos, estando la cacería debidamente señalizada. Bien. Nosotros alegamos en un primer momento a ese artículo porque era muy genérico. De hecho, especifica ahí en la primera dice, en particular, los que recojan espárragos o setas, además. Bueno, estos señores son unos criminales porque van a espantar un mando de perdices o se van a meter en una montería en un momento dado. Y otro elemento importante es que no discrimina si la molestia es intencionada o no. Porque las conductas que penaliza otras leyes en relación con la fauna, dice claramente la ley estatal, por ejemplo, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, que la molestia sea a propósito. Es decir, tú no puedes controlar que vayas andando por el campo y, por decirlo de alguna manera casi jocosa, y pises unos huevos de perdiz porque no lo has visto. Ahora, si lo haces a posta es cuando te sancionan. O pises unos huevos, ya siendo más bruto, de abutar, ¿no? Entonces, lo que se penaliza, lógicamente, es el dolo, el querer hacer daño. Sin embargo, en nuestra ley no se establece ninguna discriminación a que haya una voluntad de hacer daño, de perjudicar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tú vas distraídamente por el campo, no has entendido, o no has visto, o vete tú a saber, o ha ocurrido cualquier circunstancia y te has visto en la obligación de irte detrás de un árbol a hacer tus necesidades y tienes la mala suerte que te metes en una montería, si no tienes la mala suerte de que te peguen un tiro por una imprudencia, puede ocurrir que te peguen una multa de hasta 30.000 euros por espantar unos ciervos. Esto, evidentemente, lo estoy exagerando y llevando al máximo, pero cabe en ese artículo. ¿Por qué? Porque no se han especificado bien las conductas, no se ha dicho qué es lo que qué es lo que debería ser sancionable, ¿no? Y en ese sentido, pues es lógico que en una situación en la que el medio natural, como decíamos antes, desarrolla la actividad muchísima gente cada día más, pues para nosotros nos parezca una barbaridad. O sea, por supuesto, y estamos de acuerdo, ¿cómo no lo vamos a estar? En que no se debe molestar ni ahuyentar a la fauna silvestre, cinegética y no cinegética. Ahora, que sea una conducta voluntaria y a propósito de hacer daño la que mueve esa molestia y entonces se sancione adecuadamente. Pongo en duda también, hombre, habría que graduarlo, que espantar un bando de perdices un día de cacería debiera ser una infracción muy grave. Hombre, si vas con el ánimo verdadero de hacer mucho daño, o como nos decían a nosotros en un debate, es que los ecologistas vais por ahí espantando la caza, cosa que es mentira. No sé si alguien conoce un caso de ecologistas que se hayan puesto entre una armada y unos ciervos. Yo creo que, vamos, a lo mejor en algún caso de alguna cacería de zorro en Galicia, a lo mejor ha podido ocurrir, fíjate, pero no es un comportamiento que sea el que deba dictar cómo hacer una ley, ¿no? Entonces, esa es la situación, esa es la realidad, ¿no? Y como en tantas cosas hemos dicho, por favor, o lo retiran o lo mejoran. Lo han mejorado un poco del borrador inicial, han puesto una excepción. He dicho, a salvo del uso de las vías y caminos públicos y vías pecuarias, esto sigue prohibido. Es decir, bueno, por lo menos podemos ir por el camino. Ahora, que no se nos ocurra poner un pie fuera en el momento oportuno y ocurra un problema porque pueden ir a por nosotros. Lo que yo te decía antes, yo entiendo que en el tema de zonas de seguridad, cuando esto esté bien señalizado y dependiendo del tipo de terreno, como yo he dicho, sea público o sea privado, si se señaliza, yo creo que esto lo vamos a tener claro. Si vamos al campo, que a mí también me gusta coger setas. Pero ¿quién lo va a señalizar? Es que no es obligatorio señalizar las zonas de seguridad. Esta ley dice, no es obligatorio señalizar la vía de seguridad. En otras leyes comparándolo con otras leyes sí es obligatorio. Entonces, claro, pues, hay cosas que mejorar, evidentemente. Estamos de acuerdo. No lo sé, pero digo que es la opinión que nosotros tenemos. No, yo no, vamos, en este tema me parece que si efectivamente se señaliza, ¿no? Y además con antelación, ¿no? Cuando va a haber una cacería y se señaliza bien y bueno, o sea, los caminos están, pues el problema yo creo que se debe reducir, ¿no? Pero tampoco me parece que tenga que estar como una infracción muy grave, desde luego, esas molestias que puede producir una persona porque va a coger setas, ¿no? O sea, creo que es está como el tipo de infracción en un rango que es un poco desproporcionado,
Y Eduardo, ¿tú qué dirías de este asunto concreto? Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, Miguel Ángel, puedes tener la total tranquilidad de que ningún juez instructor y ningún juez te va a condenar si no hay voluntariedad. Es un principio elemental del derecho. Eso está claro. Y además no hay faltas por imprudencia. Faltas administrativas por imprudencia no hay. Las hay penales. Eso es otra cosa. En ese sentido, totalmente tranquilo. Que efectivamente a mí me parece que el artículo podía matizar y graduar, porque aquí lo que está pensando es en, sobre todo, la máxima pena y la gravedad, es en la acción que muchas veces hacen los guardas y los titulares de los cotos de al lado, de espantar la caza y correrla a su finca los días de las loterías. Pero claro, el artículo podía tener una matización, una graduación y, por supuesto, una aclaración. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, respecto al hecho de que diga que voluntariamente, que eso es obvio, no hay nadie que tipifique una falta diciendo voluntariamente. El que va sin licencia no tiene que añadir que va sin licencia voluntariamente. Claro, se sobreentiende, es un principio elemental del derecho sancionador y del derecho penal. Bueno, y ahora sí que yo creo que podemos abrir ya preguntas del público sobre los temas que queráis plantear.